Arcelo Alejandro Salas Melina nació el 24 de diciembre de 1974 en Temuco, una ciudad del sur de Chile marcada por el clima duro, la geografía áspera y una identidad cultural profundamente ligada al esfuerzo silencioso. Lejos de los grandes centros de poder futbolístico y mediático del país, Temuco no ofrecía atajos hacia la fama. Allí, cada avance requería sacrificio, constancia y una disciplina que no se aprende en las vitrinas, sino en la vida cotidiana. El entorno familiar de Salas fue determinante en la construcción de su carácter. Hijo de una familia de clase media trabajadora, creció en un hogar donde el valor del trabajo bien hecho era incuestionable. Su padre, de carácter firme y reservado, representaba la figura de autoridad clásica del sur chileno. Exigente, poco dado a las palabras grandilocuentes, pero coherente entre discurso y acción. Su madre, en contraste, encarnaba la contención emocional, el apoyo constante y la estabilidad afectiva que permitió a Marcelo desarrollarse sin estridencias, pero con una seguridad interna sólida. Desde muy pequeño, Marcelo Salas mostró una inclinación natural por el fútbol. No fue un descubrimiento tardío ni una decisión estratégica. El balón formaba parte de su entorno inmediato, de los juegos de barrio, de las calles sin pavimentar, de los patios escolares. En ese contexto, el fútbol no era un espectáculo, sino una extensión de la identidad. Se jugaba por necesidad expresiva, no por promesas de gloria. A diferencia de otros niños que destacaban por su habilidad técnica llamativa, Salas sobresalía por algo más difícil de describir. Una comprensión instintiva del juego. Sabía dónde ubicarse, cuándo moverse y, sobre todo, cuándo finalizar la jugada. Esa capacidad innata para definir, para resolver bajo presión, comenzó a llamar la atención de entrenadores locales desde edades tempranas. El camino hacia el fútbol profesional en Chile, especialmente para jóvenes provenientes de regiones, ha sido históricamente complejo. La centralización del deporte en Santiago obliga a decisiones difíciles. Dejar la familia, asumir riesgos económicos, adaptarse a entornos hostiles. Marcelo Salas enfrentó ese proceso con una madurez inusual. No hubo rebeldía ni dramatismo público, hubo determinación. Su ingreso a las divisiones inferiores de Universidad de Chile marcó el primer gran quiebre en su biografía. No se trataba solo de un club, sino de una institución con una fuerte carga simbólica, social y cultural. Vestir la camiseta azul implicaba asumir una responsabilidad que trascendía lo deportivo. Para Salas, fue también un proceso de formación integral. Aprender a convivir con la presión, con la expectativa, con la exigencia permanente. Durante su etapa formativa, Marcelo Salas consolidó un perfil que luego se volvería reconocible a nivel internacional. No era un delantero exuberante ni mediático. Su juego se basaba en la eficacia, en la lectura del espacio, en la frialdad frente al arco. Esa sobriedad, lejos de restarle impacto, lo convirtió en una figura temida por los rivales y respetada por los entrenadores. El salto al primer equipo de Universidad de Chile fue rápido, pero no improvisado. Salas llegó preparado mentalmente para competir, para fallar y volver a intentar. En un fútbol chileno que buscaba referentes tras años de irregularidad, su aparición fue interpretada como la irrupción de una nueva esperanza. Pronto, los goles comenzaron a llegar, y con ellos, el reconocimiento. El apodo «El Matador» no fue una estrategia de marketing ni una construcción mediática artificial. Surgió de manera orgánica, alimentado por su forma de definir. Directa, implacable, sin adornos innecesarios. Cada gol reforzaba la idea de que Salas no necesitaba múltiples oportunidades, bastaba una. A nivel personal, Marcelo Salas mantenía un perfil bajo. No buscaba protagonismo fuera de la cancha, no cultivaba polémicas ni declaraciones rimbombantes. Esa coherencia entre su conducta pública y privada fortaleció su imagen como un profesional serio, confiable, concentrado en su oficio. La convocatoria a la selección chilena fue la consecuencia natural de su rendimiento. Representar a La Roja implicaba una presión distinta, más intensa, cargada de expectativas históricas. Salas asumió ese rol sin gestos heroicos, pero con una eficacia que rápidamente lo convirtió en pieza clave del equipo nacional. En este primer tramo de su vida, Marcelo Salas ya había construido lo esencial: identidad, carácter y propósito. Antes de los títulos internacionales, antes del reconocimiento continental y europeo, existía este joven formado en el sur, moldeado por la austeridad, la disciplina y una relación honesta con el fútbol. A diferencia de otros ídolos de su generación, Salas jamás construyó una figura pública basada en romances escandalosos ni en exposiciones sentimentales calculadas. Su carácter reservado
forjado desde la infancia en el sur de Chile, se mantuvo inalterable incluso en los momentos de mayor popularidad. Para él, la vida personal no era un complemento del éxito, sino una condición para sostenerlo. Los primeros vínculos sentimentales de Marcelo Salas se dieron cuando su carrera aún estaba en formación. En esos años, el fútbol no ofrecía certezas y la vida cotidiana estaba marcada por la disciplina, los viajes constantes y la presión por rendir. En ese contexto, las relaciones afectivas no siempre eran estables ni sencillas. Salas, consciente de ello, evitó idealizar el amor como refugio inmediato. Lo entendía más bien como un proceso que debía crecer con madurez. Quienes lo conocieron en esa etapa coinciden en que Marcelo era intenso emocionalmente, pero poco expresivo en público. No era un hombre de grandes gestos, sino de lealtades silenciosas. Esta forma de vincularse marcó también sus relaciones amorosas, discretas, profundas, alejadas del espectáculo. Con el paso del tiempo y el aumento de su exposición mediática, la vida sentimental de Salas comenzó a despertar interés periodístico. Sin embargo, cada intento de convertir su intimidad en titular chocó con una barrera clara: el propio protagonista. Salas nunca negó sus relaciones, pero tampoco las ofreció como material de consumo. Esa postura, poco habitual en figuras deportivas de alto perfil, consolidó su imagen de hombre reservado y coherente. Más allá de las relaciones de pareja, el verdadero eje emocional de Marcelo Salas fue siempre su familia. La relación con sus padres se mantuvo cercana incluso cuando la fama y el dinero podrían haber generado distancia. Lejos de romper con sus raíces, Salas las reafirmó. El vínculo con su lugar de origen, con Temuco y con su entorno familiar, funcionó como ancla frente a los excesos que suelen acompañar al éxito. En entrevistas esporádicas, Salas reconoció que su familia fue clave para mantener los pies en la tierra. No se trataba de consejos grandilocuentes, sino de una presencia constante, de una normalidad que contrastaba con el vértigo del fútbol profesional. En un mundo donde el reconocimiento puede distorsionar la percepción de uno mismo, la familia cumplió el rol de espejo honesto. La figura materna tuvo un peso particular en su vida emocional. Su madre representó la estabilidad afectiva, la contención silenciosa y la mirada crítica cuando fue necesaria. En momentos de lesiones, derrotas o cuestionamientos públicos, el refugio familiar fue más relevante que cualquier respaldo institucional. Con la llegada de la paternidad, Marcelo Salas experimentó una transformación profunda. Ser padre no fue para él un episodio secundario, sino un punto de inflexión en su manera de entender el tiempo, el trabajo y el éxito. La carrera futbolística, marcada por la urgencia y la competencia constante, comenzó a coexistir con una responsabilidad distinta, más silenciosa, pero igualmente exigente. Salas asumió la paternidad con la misma seriedad con la que asumía un partido decisivo. No desde la exposición, sino desde la presencia. Personas cercanas a su entorno han señalado que, siempre que su agenda lo permitía, priorizaba la vida familiar por sobre compromisos sociales o mediáticos. Este rasgo reforzó su imagen de hombre estructurado, ajeno a los excesos. La paternidad también influyó en su relación con el fútbol, le otorgó perspectiva. Las derrotas dejaron de ser tragedias absolutas y las victorias, aunque celebradas, ya no definían por completo su identidad. Esta madurez emocional fue clave para atravesar etapas difíciles de su carrera, especialmente aquellas marcadas por lesiones y decisiones complejas. Uno de los aspectos más llamativos de la vida personal de Marcelo Salas es la coherencia entre discurso y práctica. Nunca proclamó grandes principios sobre la familia o el amor, pero los ejerció. En una época en la que muchos deportistas construyen narrativas públicas cuidadosamente diseñadas, Salas optó por el silencio y la consistencia. Esta actitud tuvo un costo mediático. No fue el favorito de la prensa sensacionalista ni el protagonista de historias fáciles de vender. Sin embargo, con el tiempo, esa misma reserva se transformó en un valor añadido. Su figura envejeció mejor que la de muchos contemporáneos, precisamente porque no estuvo atada a escándalos ni contradicciones públicas. Si algo define la relación de Marcelo Salas con el amor y la familia, es la búsqueda permanente de equilibrio. En un entorno que empuja hacia la exageración, más fama, más dinero, más exposición, él eligió el control, la distancia selectiva y la fidelidad a su núcleo cercano. Al comprender esta dimensión íntima, resulta evidente que Marcelo Salas no fue únicamente el matador dentro del área. Fuera del campo, fue un hombre que entendió temprano que el verdadero éxito no se mide solo en goles, sino en la capacidad de preservar lo esencial cuando todo alrededor invita a perderlo. A finales de la década de 1990, Marcelo Salas alcanzó el punto más alto de su carrera.
En Sudamérica, su nombre ya era sinónimo de gol, jerarquía y liderazgo. Con Universidad de Chile, había conquistado títulos y construido una relación casi mística con la hinchada. En la selección chilena, junto a Iván Zamorano, formó una de las duplas ofensivas más temidas del continente. El Mundial de Francia 1998 representó la consagración definitiva. Salas no solo marcó goles decisivos, sino que confirmó algo más profundo. Podía rendir al máximo nivel bajo la mayor presión posible. En un escenario global, frente a defensas europeas consolidadas, el matador demostró que su fútbol no dependía del contexto, sino de una comprensión universal del juego. Ese momento fue interpretado como el inicio de una etapa aún más grande. Europa apareció como destino natural, y con ella, la promesa de una carrera prolongada en la élite. Sin embargo, ese mismo punto de máxima exposición sería también el comienzo de las tensiones más profundas de su trayectoria. Europa, prestigio, exigencia, y desgaste. El paso de Marcelo Salas por el fútbol europeo, especialmente en Italia, estuvo marcado por una dualidad constante. Por un lado, el reconocimiento. Goles importantes, respeto de la prensa especializada y la confirmación de que podía competir en una de las ligas más tácticas y exigentes del mundo. Por otro, un desgaste físico progresivo que comenzaría a condicionar su continuidad. Italia no perdona. El ritmo, la presión mediática, la exigencia táctica y el calendario implacable pusieron a prueba el cuerpo de Salas como nunca antes. Las lesiones, inicialmente esporádicas, comenzaron a volverse recurrentes. Cada regreso implicaba una lucha no solo contra el rival, sino contra su propio cuerpo. Desde el punto de vista periodístico, este fue el momento en que la narrativa comenzó a cambiar. El ídolo infalible pasó a ser analizado con lupa. Cada ausencia era interpretada como señal de declive, cada regreso incompleto como confirmación de una caída irreversible. La lógica del fútbol de élite rara vez concede tiempo o contexto. El conflicto silencioso, mente, cuerpo y expectativa, a diferencia de otros futbolistas que exteriorizan frustración o confrontan públicamente a entrenadores y dirigentes, Marcelo Salas optó por el silencio. Esa decisión, coherente con su personalidad, tuvo un efecto ambiguo. Protegió su dignidad, pero dejó espacio para especulaciones. Internamente, el conflicto era profundo. Salas seguía teniendo la mentalidad del competidor absoluto, pero su cuerpo ya no respondía con la misma fiabilidad. Para un delantero cuya identidad se basa en la precisión y el timing, perder décimas de segundo puede significar perderlo todo. Este periodo estuvo marcado por decisiones difíciles: continuar forzando el cuerpo para responder a expectativas externas o aceptar límites que el entorno no estaba dispuesto a reconocer. En términos humanos, este es uno de los momentos más duros en la vida de cualquier deportista de élite. El retorno de Marcelo Salas al fútbol chileno fue recibido con una mezcla de emoción y melancolía. Para muchos, simbolizaba el cierre de un ciclo glorioso. Para otros, era la prueba de que el mito ya no podía sostenerse en el máximo nivel internacional. Ambas lecturas eran incompletas. Salas no volvió para retirarse, sino para reconectar con su identidad original, con un fútbol menos voraz mediáticamente, pero más significativo en términos personales. Aún así, el peso de su nombre hacía imposible cualquier evaluación objetiva. Cada actuación era juzgada a partir de lo que había sido, no de lo que razonablemente podía ser. Aquí es donde surge la noción de final trágico en el discurso público, no porque Marcelo Salas cayera en desgracia, sino porque el imaginario colectivo no supo aceptar la transformación natural de un ídolo. El fútbol, como espectáculo, tiende a exigir finales épicos o caídas estrepitosas. La transición tranquila no vende. Con el paso del tiempo, algunos sectores de la prensa comenzaron a construir una narrativa simplificada. Lesiones, regreso, bajo rendimiento relativo, retiro. Esta lectura ignora deliberadamente el contexto humano y estructural. Salas no desapareció. Eligió cuándo y cómo dejar de ser el centro. No hubo escándalos, no hubo conflictos públicos, no hubo una caída personal. El drama fue, en realidad, simbólico. El fin de una expectativa colectiva que nadie había consensuado con el protagonista. Desde una mirada analítica, este proceso revela más sobre la relación entre ídolos y sociedad que sobre el propio Salas. El auténtico quiebre en la historia de Marcelo Salas no fue una lesión específica ni un partido perdido. Fue el momento en que comprendió que su valor ya no dependía de sostener una imagen inmóvil en el tiempo. Aceptar el cambio, redefinir su lugar y preservar su integridad personal fue un acto de lucidez, no de derrota.
Toda gran figura pública termina enfrentándose a una pregunta inevitable. ¿Qué queda cuando se apagan los focos? En el caso de Marcelo Salas, la respuesta no se encuentra en un titular dramático ni en una escena final cargada de sentimentalismo, sino en un legado sólido, complejo y sobre todo coherente. Este capítulo final no busca clausurar una historia con un golpe emocional, sino ordenar el sentido de una trayectoria que fue muchas veces interpretada desde la exageración. Una parte del discurso mediático insistió durante años en hablar de final, caída o tragedia, al referirse a los últimos tramos de la carrera de Salas. Esa lectura responde más a la lógica del espectáculo que a la realidad de los hechos. Marcelo Salas no fue derrotado por un escándalo, ni por una crisis personal, ni por un colapso público. Lo que ocurrió fue algo mucho menos rentable narrativamente, el cierre natural de un ciclo deportivo. En sociedades futboleras altamente emocionales, el ídolo suele ser prisionero de su mejor versión. Cuando ya no puede replicarla, la mirada colectiva tiende a volverse injusta. En ese sentido, el supuesto final trágico de Salas dice más sobre la incapacidad del entorno para aceptar la transformación que sobre el protagonista mismo. Uno de los rasgos menos valorados, pero más significativos, de Marcelo Salas fue la forma en que administró su salida del centro de la escena. No hubo giras de despedida interminables, ni discursos grandilocuentes, ni intentos desesperados por prolongar artificialmente la relevancia. Hubo, en cambio, una retirada gradual, consciente y digna. Desde una perspectiva periodística, esto constituye un dato clave. Salas controló su narrativa personal cuando pudo hacerlo. En un mundo donde muchos exdeportistas quedan atrapados en versiones distorsionadas de sí mismos, él eligió preservar su identidad y su historia. Los goles, los títulos y las actuaciones memorables forman parte del archivo objetivo. Sin embargo, reducir a Marcelo Salas a estadísticas sería un error analítico. Su verdadero aporte fue simbólico. Representó a una generación de futbolistas chilenos que volvió a creer que competir a nivel mundial era posible. Salas fue puente entre épocas, entre un fútbol chileno marcado por la irregularidad y otro que comenzó a recuperar ambición internacional. Para muchos jóvenes futbolistas, su figura funcionó como referencia concreta, no como mito inalcanzable. Demostró que desde regiones, sin un aparato mediático previo, se podía llegar a la élite, a diferencia de otros ídolos que, tras el retiro, buscan mantenerse vigentes mediante polémicas, declaraciones extremas o exposición constante. Marcelo Salas optó por un perfil bajo. Esta decisión, coherente con toda su biografía, refuerza una idea central. Nunca necesitó reinventarse porque nunca actuó un personaje. Esa continuidad entre el jugador y el hombre es, quizás, su rasgo más distintivo. No hubo ruptura entre la figura pública y la privada, y por eso tampoco hubo escándalo ni colapso identitario al dejar la actividad profesional. Con la distancia que otorgan los años, la figura de Marcelo Salas ha sido reubicada en su justa dimensión. Lejos de la ansiedad del presente inmediato, su carrera se analiza hoy con mayor equilibrio. Ya no se exige que sea eterno, sino que se comprende lo que fue. Un delantero excepcional, un profesional íntegro y un referente cultural del fútbol chileno. El tiempo, que suele ser implacable con las figuras infladas artificialmente, ha sido justo con Salas. Su imagen no se desgastó porque nunca se apoyó en excesos. Su legado no depende de una narrativa trágica, sino de una trayectoria auténtica.